Muy buenas, esto es Doctor Excel y en este vídeo lo que vamos a ver es la herramienta buscar y reemplazar de manera pormenorizada. Después lo que vamos a hacer es compararla con las funciones sustituir y reemplazar y vamos a ver cuándo es conveniente utilizar una o utilizar la otra opción. Para la realización de este vídeo nos hemos basado en una idea o en una pregunta que nos ha hecho una suscriptora, la suscriptora Violeta, en el que nos manda el siguiente texto que vemos aquí. Nos pide que realicemos un vídeo en el cual la herramienta buscar y reemplazar en comparativa con las funciones sustituir y reemplazar. Cuándo es mejor uno, cuándo es mejor utilizar otro, las diferencias, etc. Bien, pues a ello vamos. Vamos a realizar esto, en primer lugar agradeciéndole a Violeta la sugerencia o la pregunta, y ahora vamos a comenzar ya con la herramienta buscar y reemplazar. Bien, la herramienta buscar y reemplazar podemos darla directamente aquí. Como veis arriba a la derecha, donde pone buscar y seleccionar, es la pestaña inicio, o si no, la combinación de teclas control B de Badajoz, ¿vale? Control B. Bien, lo siguiente que podemos hacer, vamos a hacer en primer lugar una primera aproximación, algo básico que podemos realizar con buscar y reemplazar, que es que buscar. Por ejemplo, imaginaos que yo quiero buscar en el texto donde está las ventas 17.385. Yo directamente escribiría 17.385, le daría a buscar siguiente y aquí nos aparece enseguida marcada la celda en la cual estoy yo o en la cual está el 17.385. Bien, lo mismo si hay varias ocurrencias, es decir, lo mismo si hay alguna palabra, algún texto, algún carácter incluso que aparece más de una vez. Por ejemplo, si yo aquí escribo norte, le doy a buscar siguiente y aquí me aparece el departamento norte, que es el primero que aparece. Le doy a buscar siguiente y me aparece otra vez departamento norte. Si le voy dando, aparecen todos los nortes que aparecen aquí. Si os fijáis, no aparecen los de la zona. Ahora veremos por qué ocurre eso. Bien, igualmente yo puedo buscar una fecha. Por ejemplo, el 28 de noviembre de 2019. 28 de noviembre de 2019. Le doy a buscar siguiente y aquí me aparece marcado, seleccionada esa fecha. Bien, lo mismo sería con reemplazar, es decir, si yo me vengo aquí a reemplazar y digo quiero sustituir o reemplazar el 28 del 11 del 2019 por el 28 del 11 del 2020, pues le digo reemplazar y como veis aquí ha pasado de poner 28 del 11 del 2019 a 28 del 11 del 2020. Lo mismo ocurriría, pues, por ejemplo, con el departamento este. Yo digo, pues quiero que me reemplaces el departamento este, la palabra este, por, vamos a poner la palabra oeste. Le doy a reemplazar y como veis me ha cambiado el departamento este por oeste. Bien, eso es, digamos, el uso básico de buscar y reemplazar. Bien, lo siguiente que podemos hacer es, como veis aquí, el botoncito de opciones. Le vamos a dar al botoncito de opciones y vamos a ver qué opciones tengo. A ver, en primer lugar, yo tengo aquí, vamos a cerrar esta ventanita, yo tengo aquí una segunda hoja en la cual aparecen más datos, digamos, similares a los que tengo aquí, con la misma estructura. ¿De acuerdo? Bien, lo que yo voy a hacer ahora es buscar algo que no esté en esta tabla, pero sí esté en la tabla de la hoja 2. Pues como siempre, control B, y aquí lo que voy a hacer es buscar el identificador número 35. Le doy a buscar siguiente y ¿qué ocurre? Que no lo encuentra. ¿Por qué no lo encuentra? Porque tengo aquí puesta la opción que lo busque dentro de la hoja. Pero si yo le doy al desplegable y elijo que lo busque en el libro, le doy a buscar siguiente y ya me lo ha encontrado en la hoja 2. Fijaos, ha cambiado de hoja y aparece en la hoja 2. Bien, ahora vamos a ver la siguiente opción, que es la búsqueda por filas o por columnas. Para ello he añadido aquí una nueva columna en la cual aparecen los mismos departamentos. Ha sido simplemente copiar y pegar. Bien, lo que vamos a hacer es elegir en primer lugar por columnas. ¿De acuerdo? Por columnas. Y yo voy a buscar, vamos a poner el cursor en la opción, en el ID de pedido 20 y vamos a buscar norte. Si le doy a buscar siguiente, el primero que me encuentra es este norte. Pero cuando yo le dé a buscar siguiente, como lo tengo puesto por columnas, el siguiente que me va a encontrar no va a ser este de aquí, no va a ser el de la columna F,
sino que va a ser el de la fila 10. Le doy a buscar siguiente y efectivamente aparece en la fila 10. Si le vuelvo a dar, aparecerá el de la fila 13. Efectivamente, el de la fila 13. Ahora imaginaos, vuelvo a poner el cursor otra vez en la A7, en el pedido 20, y voy a ponerle a buscar por filas. ¿Qué ocurre? El primero que encuentra es el norte, pero ahora cuando le demos otra vez a buscar, el que me aparece es el de la fila F. ¿Lo veis? Como ya no hay más en esta fila, pasa a la fila siguiente, que sería el de la columna B. Cuando le doy a buscar, en lugar de bajarse como antes a la fila 13, se va a ir a la columna F. ¿Veis esta diferencia? Es decir, uno va a buscar por filas y otro va a buscar por columnas, como su nombre dice. Bien, y ahora fijaos, cuando yo pongo norte, vamos a poner otra vez el cursor en el i de pedido, cuando yo pongo norte, le digo buscar siguiente, me aparece el nombre del departamento, aquí me aparece lo que he copiado, la nueva columna que he hecho, pero no me selecciona donde pone norte, en la E7. Eso os he dicho al principio del vídeo. Ahora os explicaré por qué. Pues ha llegado ese momento. Bien, si yo pincho aquí, como vemos, aquí lo que hay es una fórmula. ¿Veis? Hay una fórmula en la que me aparece la palabra norte. Y además hay una fórmula cuyo resultado es la palabra norte, que es con la función sustituir. Que como ya veremos más adelante, y bueno, probablemente ya sepáis, lo que hace es que dentro de un texto, en este caso de la B7, lo que hace es sustituir un trozo de ese texto, en este caso la palabra departamento, por una cadena vacía, de manera que lo que devuelve es solamente el nombre del departamento. Aparece nombre, norte, sur, este y oeste. Bien, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando yo le pongo que busque, control B, cuando yo le hago que busque, buscar en fórmulas, lo que tengo que hacer es buscar en valores, si yo quiero que me seleccione nombre. Le doy ahora, pinchamos primero aquí en el pedido 20, le doy buscar siguiente, me aparece el norte y ahora me aparece también la zona, que antes no la marcaba. Os dais cuenta, es decir, antes saltaba esta zona y se iba al departamento norte, porque tenía esto puesto en fórmulas. Si yo le pongo en valores, lo que hace es que busca también en los resultados de las fórmulas. Fijaos que si yo ahora aquí le digo buscar por columnas y le digo buscar siguiente, va buscando dentro de la columna, aunque es el resultado de una fórmula. Bien, ahora fijaos lo siguiente, vamos a borrar esto que pone aquí norte, nos vamos a posicionar de nuevo en el pedido 20 y vamos a poner aquí que busque sustituir. Sustituir. Y aquí en lugar de valores le digo fórmulas. Entonces, ¿qué es lo que hace? Le digo a buscar siguiente y aquí me ha seleccionado la primera aparición de la función sustituir dentro de la fórmula. Esto va a ser realmente útil para saber dónde tengo yo según qué fórmulas o según qué funciones. ¿De acuerdo? Esto va a ser bastante interesante. Bien, luego aquí tengo otras unas casillas de verificación en la cual puedo hacer que solamente la encuentre cuando es exactamente igual el contenido de mayúsculas y minúsculas. Vamos a probarlo. Vamos a escribir, por ejemplo, norte, todo en mayúsculas. Y si le doy a buscar siguiente, ay, que no lo he marcado, vale, escribo norte todo en mayúsculas, le doy a buscar siguiente y como veis me dice que no encuentra el elemento buscado, y si le digo que lo quito, y si le digo que haga coincidir con todo el contenido de la celda la palabra norte, ¿qué es lo que va a pasar? Que tampoco encuentra, ¿de acuerdo? Tampoco encuentra, pero si yo escribo departamento norte, si le doy buscar siguiente, me aparece en la B7 el departamento. Le doy al siguiente, vamos a ponerlo por filas, el siguiente, y como veis se salta la zona. Bueno, aparte de porque la tengo aquí, vamos a ponerlo en valores y vamos a hacerlo otra vez. Le damos a coincidir con el contenido de toda la celda, departamento norte. Le doy a buscar siguiente, aparece el departamento norte y aparece el departamento norte. De manera que si yo escribo solamente norte, solamente me marca la columna de la zona, es decir, la fila dentro de la columna de la zona. ¿Por qué? Porque departamento norte no es solamente norte, sino que también pone departamento. ¿De acuerdo?
Bien, estas son las opciones que puedo emplear. Y aún hay más opciones todavía. Vamos a ir borrando esta columna de aquí, que ya no me hace falta. Vamos a hacer que busque, por ejemplo, los títulos y los cambie de formato. Pues eso también se puede hacer muy fácilmente. Le digo a control B y le digo, vamos a borrar esto que pone aquí norte y vamos a buscar con un formato. Le doy a la flechita y aquí digo elegir formato de celda. Y me sale este cuentagotas. ¿Esto qué significa? Que donde yo pinche se va a seleccionar ese formato. ¿Veis? Aquí se ha seleccionado ese formato. Entonces yo lo que quiero es que me busque todas las celdas en las cuales aparece ese formato, además de todo el libro. Le doy a buscar siguiente, 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 siguiente. He acabado con la hoja 1, le doy y ahora aparece de nuevo en la hoja 2. Siguiente, siguiente y siguiente. ¿De acuerdo? Bien, esto ha sido con la función buscar, o con la herramienta buscar, pero con la herramienta reemplazar es lo mismo, como hemos hecho en el mismo ejemplo. Tiene exactamente las mismas funciones y lo que me permite es ir reemplazando unas opciones con otras. Por ejemplo, yo voy a reemplazar ese formato que tiene el fondo amarillo, lo voy a reemplazar por un formato distinto. Vamos a ponerle que tenga un relleno pues de este color verdecito. Vamos a tenerle que la fuente sea cursiva y que vamos a ponerle, por ejemplo, un color rojo a la letra, este color rojito. Le damos a aceptar y ahora lo que le digo es reemplazar. Le digo reemplazar y me ha reemplazado el primero, el ID de pedido. Le vuelvo a dar a reemplazar y me reemplaza el segundo. Si yo quiero que me reemplace todos, pero ojo, hay que tener mucho cuidado cuando usemos la opción reemplazar todos, porque nos lo va a reemplazar todos y si alguno no queremos que lo reemplace por algún motivo, pues va a ser luego difícil de arreglar, ¿vale? Le damos reemplazar todos y me dice que ha hecho 8 reemplazos. Estos 3 y los 5 de la hoja 2. ¿Vale? Bien, esta es la primera parte del vídeo en la cual lo que estamos viendo es cómo utilizar la función, la herramienta buscar y reemplazar. Bien, una vez explicado los pormenores de la herramienta buscar y reemplazar, lo que vamos a hacer es hacer un ejemplo de cuándo debemos utilizar la herramienta buscar y reemplazar. Bien, la herramienta la podemos usar con la opción buscar cuando estamos buscando datos dentro de nuestra tabla, que es muy grande, para consultar algo, por ejemplo. Pues eso nos va a resultar bastante útil, incluso, como hemos visto, para buscar dentro de la fórmula. Es decir, si yo quiero, como hemos hecho antes, ver la zona norte, la zona sur, la zona este, lo podemos hacer muy rápidamente. Escribimos control B, aquí escribo norte y yo voy navegando por los distintos datos en los que aparece la palabra norte. ¿De acuerdo? Vamos a hacer ahora una opción que sea sustituir, que sea reemplazar. Bien, lo que vamos a hacer es nos vamos a la pestañita reemplazar y lo que voy a hacer es sustituir la palabra departamento por DPTO punto. ¿Vale? Eso es lo que yo voy a hacer. Y le digo, vamos a hacer primero buscar, a ver cuáles son las que me va a sustituir. Me va a buscar esa. ¿Vale? Me aparece también la de la fórmula, porque si os fijáis en la fórmula aparece departamento, ¿vale? Aparece departamento. Vamos al siguiente, que es departamento sur, el siguiente, ¿vale? Bien, pues lo que vamos a hacer es, vamos al 20 y le digo que me reemplace todos. Ha hecho 58 reemplazos, y lo que ha hecho ha sido modificar donde ponía departamento, ahora ha puesto DPTO, 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 etcétera. Si nos vamos a la hoja 2, pues aparece DPTO, 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 etcétera. ¿Vale? Entonces, ¿para qué es útil o para qué se suele utilizar mucho esta función o esta herramienta buscar y reemplazar? Cuando son los datos con los que yo estoy trabajando los que quiero modificar. Es decir, en este caso ponía departamento y yo quiero que me lo sustituya en todas las apariciones que haya por DPTO, incluso dentro de la fórmula. ¿Lo veis? Incluso dentro de la fórmula me lo ha modificado. Bien, una vez que hemos repasado la herramienta buscar y reemplazar, vamos a ver ahora para qué serviría o de qué manera podría utilizar yo o para qué podría utilizar yo la función sustituir en Excel. Bien, fijaos que aquí ya la tengo utilizada en la zona. Si hago doble clic, aquí aparece la fórmula que he utilizado, que es sustituir el contenido de la B7
contenido de la B7, la palabra dpto punto y un espacio que me lo sustituya por una cadena vacía. Es decir, en ese caso, ¿qué es lo que he hecho? Voy a crear, digamos, datos nuevos o valores nuevos, es decir, a partir del departamento yo voy a crear valores nuevos. ¿Y cómo lo hago? Utilizando funciones, en este caso la función sustituir. En este caso yo considero que es mucho más interesante utilizar la función sustituir que como lo voy a hacer ahora usando la herramienta buscar y reemplazar. Fijaos, ¿cómo haría yo eso? Con la herramienta buscar y reemplazar. Tendría que copiar esto, ¿de acuerdo? Copiaría los datos, los volvería a poner otra vez aquí. Seleccionamos la zona, en este caso los datos que acabo de copiar, que queremos que reemplace. Le doy a Control V y lo que quiero es que me reemplace el departamento dpto por una cadena vacía. Le doy a reemplazar y como veis aquí ya me lo ha cambiado, ya ha quitado la palabra dpto de delante y ahora solamente pone norte. Si le diera a reemplazar todos, me lo reemplaza a todos estos 13 y fijaos que no me ha reemplazado los que tengo aquí al lado. ¿Por qué? Porque lo tengo esta parte seleccionada, ¿vale? Cuando yo tengo una parte seleccionada al darle a reemplazar o a buscar, solamente lo hace en esa zona en la cual tengo seleccionada. Bien, ahora vamos a ver cómo podemos utilizar o para qué sirve la función reemplazar en contraposición a la función sustituir. Como hemos visto antes, la función sustituir lo que hace es que me cambia, por ejemplo, sustituir me modifica un trocito del texto, en este caso del E7, yo quiero que la E me la sustituya, la E, todas las E's que aparezcan por una X mayúscula, por ejemplo, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que todas las E's que aparezcan, fijaos en oeste, ya he modificado todas las O's por X, todas las E's por X. Bien, ahora yo lo que quiero hacer, que lo voy a hacer con la función reemplazar, es, en lugar de que me modifique por contenido, que me lo modifique por posición. Es decir, yo lo que quiero es que las dos primeras letras de la zona sean 2X, por ejemplo. ¿Cómo puedo hacer eso? Pues iría reemplazar, aquí pondría el texto original, que sería la zona, el número inicial, que sería un 1, el número de caracteres que quiero modificar, que son 2, hemos dicho los dos primeros caracteres, y ahora por el texto que quiero que me lo sustituya es por 2X, que me lo reemplace es por 2X. Le doy al Enter y como veis aquí me ha modificado la NO de norte, me ha puesto 2X y después RTE. Si continúo, si lo copio hacia abajo, como veis ha modificado solamente los dos primeros caracteres de del contenido de la zona. Entonces, habiendo visto esto en el vídeo, habiendo visto con profundidad la herramienta buscar y reemplazar y un par de ejemplos con reemplazar y sustituir, con las funciones sustituir y reemplazar, podemos ver ciertas cosas. Por ejemplo, cuando se trata de modificar los datos que tenemos, modificar los datos, bien porque los hemos obtenido importando de una página web o porque alguien nos los ha mandado de alguna forma y nosotros tenemos que darle un formato inicial antes de trabajar con ellos, utilizaremos siempre la herramienta buscar y reemplazar, ¿vale? Después, si yo lo que quiero es obtener valores nuevos, como por ejemplo aquí la zona, que lo que he hecho ha sido quitar el dpto o la palabra departamento como ponía al principio y eliminarla o sustituirla por una cadena vacía, como son valores nuevos, yo eso recomiendo hacerlo con funciones. Y luego además hay opciones que se pueden hacer con una opción y con otra. Por ejemplo, lo que hemos hecho de sustituir las E's, sustituirlas por X. Eso también lo podría hacer con buscar y reemplazar. Yo creo que es preferible hacerlo con la función sustituir por lo que os comento, que obtenemos valores nuevos. Y por último hay opciones que no se pueden hacer con la herramienta buscar y reemplazar, como es este último caso en el cual yo he reemplazado los dos primeros caracteres de una cadena de texto, los he reemplazado por otros valores, por XX. Esto por ejemplo es muy útil a la hora de cuando cambian prefijos telefónicos o códigos de cualquier tipo, ¿vale? Entonces, como os digo, cuando sea modificar datos lo haremos con la herramienta, cuando sea obtener valores nuevos lo haremos con sustituir.
y hay opciones de reemplazo o de sustitución que solamente se pueden hacer con la función reemplazar. Bien, espero que el vídeo os haya sido útil, a pesar de que ha sido un poquito largo. Y si así ha sido, no dudéis en suscribiros, en darle un me gusta o en compartirlo con vuestros compañeros. Muchas gracias a todos, un saludo.